Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro. Sí, por su canal ATV+. Como todos los domingos a las 7 en punto de la noche, en vivo y en directo desde los estudios de ATV+. Quien les habla, Oscar Díaz, les da la bienvenida, los invita a acompañarnos durante esta hora, que estoy seguro va a ser de su agrado porque tenemos varias entrevistas y muy buenas. Hoy día, que es 11 de septiembre, pues nada, se cumplen 21 años, nada menos, del fatídico momento en que cayeron, ¿no es cierto?, derribadas las Torres Gemelas de Nueva York, lo que no solo le cambió la faz a Nueva York, sino sobre todo cambió en buena cuenta la historia de los Estados Unidos y del mundo. Muchas cosas han pasado desde entonces, pero no hay que olvidar estas fechas. Solamente un comentario. Cuando a veces se habla de si algo es seguro o no, yo siempre digo, nada es 100% en la vida. Todo es 99%. Porque el 1% es eso que tú crees que no va a pasar. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes a las compañías de seguros hablando de asegurar las Torres Gemelas? Pero ¿cuándo se van a caer las Torres Gemelas? ¡Nunca! Bueno, es que había un 1%. No había 100%. Y eso es algo que tenemos que aprender en el Perú también. Bien, amigos, hoy vamos a empezar con una entrevista exclusiva. Es una primicia en Televisión Nacional. Vamos a conversar con Kelly Bisset-Tom, analista de Fitch Rating para las Américas. Como ustedes saben, Fitch Rating es la calificadora muy reconocida mundialmente a la que uno está atento en diferentes partes del mundo para saber cómo le está yendo a su economía ligada a la política. En el caso peruano, Fitch Rating emite dos reportes, en abril y en septiembre. Acaba de publicar uno y vamos a tener a la persona que conoce más sobre este tema y que es nada menos que la analista en jefe de Fitch Rating para las Américas, que está conectada con nosotros o va a estarlo en unos segundos desde Nueva York para contarnos los detalles de este reporte tan importante y vamos a tratar de con ella leer cómo está viendo el mundo al Perú, que nosotros lo vemos convulso, lo vemos lleno de complicaciones, de pedidos de vacancia, pero ¿cómo lo ve el mundo? ¿Cómo lo ven los calificadores? Les recuerdo que la calificadora Fitch Rating, la semana pasada nada menos, justo días después de su reporte sobre Perú, bajó la calificación de BBB+ a BBB- de Petroperú, lo cual ha sido terrible, ¿no es cierto? Es una pésima noticia, pero vamos a hablar de eso. Les digo rápidamente algo. El reporte lleva el título de Lo que los inversores quieren saber de Perú, con un subtítulo que dice: la agitación política y las protestas sociales en medio de la caída de los precios del cobre aumentan los riesgos económicos. Por primera vez un informe de Fitch que yo recuerde, nos lo dirá luego Kelly Bisset-Tom, menciona al cobre como un componente básico en la lectura de la economía peruana. Y otro segmento del reporte dice: la política y el cobre pesan en las perspectivas del PBI peruano. Fitch Ratings cree que una mayor desaceleración económica mundial sin duda tendría repercusiones negativas en los rendimientos y la economía del cobre en el Perú. Vamos a hablar con la protagonista, en este caso con Kelly Bisset-Tom, después de que lo presente Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, y ya está con nosotros desde Nueva York Kelly Bisset-Tom, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación en lo que es su primera presentación en la televisión peruana. Muchas gracias por eso, Kelly. Buenas noches y bienvenida a Tierra Adentro. Mil gracias, Oscar, por la oportunidad de estar aquí. Gracias. Bueno, si te parece, Kelly, vamos a empezar de lo general a lo particular. Empecemos por Latinoamérica. El mapa político de América Latina se ha desplazado, digamos, hacia la llamada izquierda o centroizquierda, como no había pasado antes, ¿no? Estamos hablando de AMLO en México, de Petro en Colombia, de Boric en Chile, Fernández en Argentina, Arce en Bolivia y, por supuesto, Pedro Castillo en el Perú, que son los más claros ejemplos de esta nueva corriente. Esto ha llevado a creer, Kelly, que a algunos, que la economía social de mercado y las políticas pro inversión privada, digamos, como que están en riesgo en Latinoamérica.
Ustedes en Fitch Ratings, ¿creen que este temor tiene asidero o por el contrario consideran que la nueva izquierda, digamos así llamada latinoamericana, ha madurado al punto de ser consciente de que los preceptos macroeconómicos no pueden ser alterados por políticas, por ejemplo, de apoyo social o que quieran recortar o acortar las brechas sociales? ¿Cuál es la lectura de Fitch Ratings? De la región andina vemos la tendencia política más al centro izquierdo y un polo político más responsable. Ha dicho, esta población con mayor educación y mayor ingreso en media se goce de la música de las 70 y 80, pero se votan para una política más moderada y se priorizan la institucionalidad política en promedio de lo que hemos visto. Y Sudamérica también tiene congresos más fuertes para balancear sus presidentes a cambio de las 70 y 80. En Colombia, por ejemplo, el presidente Petro se moderó su plataforma después de perder en elecciones previas y tiene un fuerte congreso para balancear la política y para negociar. Chile ahora busca cómo avanzar revisiones constitucionales del centro casi el día después de que el plebiscito fracasó. En Perú se movilizó en noviembre de 2020 luego de la decisión extraordinaria del expresidente Vizcarra. En términos de hoy, la región tiene un pivote izquierdo, pero las demandas públicas lo vemos que son de una clase media y se han mostrado una preferencia de la macroestabilidad y instituciones políticas, siguen las instituciones políticas en los parámetros generales. Inversores internacionales se diferencian mercados. Eso es distinto del crisis asiático en términos de un panorama de crecimiento global más moderada, desaceleración en China y los Estados Unidos y Europa también. Entonces, creo que hay mayor sofisticación en el mercado internacional de inversionistas, pero también un clima político más que muestra mayores fundamentos y instituciones políticas notables. De acuerdo. Bueno, queda claro que efectivamente, digamos, no estamos ante una izquierda o centroizquierda como la de los 70s, ¿no es cierto?, de los 80s, Sí, claro. sino una, digamos, mucho más moderada, por lo que estamos viendo ya al inicio de estos gobiernos que tú mencionabas. Yendo al caso peruano, Kelly, esta semana remeció en el Perú la noticia de que justamente Fitch Ratings rebajara la calificación de la principal empresa estatal del Perú, que es Petroperú, de BBB+ o BBB+ a BBB-. Acá ustedes no lo llaman así, pero digamos, acá el periodismo lo llama periodismo bonos basura. Digamos, pero ¿qué tiene que hacer Petroperú? No vale la pena preguntarte por qué lo hicieron, porque creo que acá todos sabemos cuáles eran los problemas de Petroperú. Pero, ¿qué puede hacer Petroperú para recuperar su calificación, una buena nota a los ojos de Fitch Ratings? Para nosotros, del lado crediticio, la posición de liquidez y de confianza para conseguir financiamiento, sea por el gobierno o del mercado, y al retornar al desglose de los estados financieros auditados, son importantes para la dirección positivo o negativo de la calificación del Petroperú. En términos del soberano, también es importante notar que la acción del Petroperú no tiene implicación para la calificación del gobierno. Ya consolidamos las obligaciones financieras del Petroperú con nuestras métricas de finanzas públicas para el gobierno, dado la volatilidad del flujo de caja y apoyo financiero del gobierno central en años recientes. Pero no, ya como está consolidado, no implica un cambio de calificación del soberano. Pero entonces,
Digamos, así como baja la calificación, Petroperú podría mejorar la calificación. Sí, sí, con mayor confianza de la gobernanza y el desglose de los estados financieros y confianza de inversores y flujo de financiamiento con mayor predictabilidad y también liquidez de la empresa. Del otro lado, esos factores nuestros colegas cooperativos han señalado son más importantes para determinar la dirección de la calificación del Petroperú. De acuerdo. Para los amigos que nos están sintonizando recién en Tierra Adentro, estamos conversando en una entrevista exclusiva, en una primicia nacional con Kelly Bisset-Tom. Ella es analista en jefe de Fitch Ratings para las Américas y justamente decía que hace poco, y de eso quiero mencionar ahora, hace apenas unos días Fitch Ratings publicó el segundo y último reporte del año sobre el Perú, que dice, entre otras cosas, la producción de cobre ha caído desde su punto máximo en marzo del 2022 en medio de conflictos sociales, a pesar de la puesta en marcha de nuevas minas. La parálisis política, dice Fitch Ratings, ha erosionado el clima de inversión y el tumulto político en curso ha atenuado las perspectivas de crecimiento económico del Perú. Sin embargo, finaliza, algunos proyectos de cobre de tamaño mediano están avanzando. Kelly Bisset-Tom, ¿esto quiere decir que a pesar de las buenas cifras macroeconómicas que exhibe el Perú, deberíamos empezar a preocuparnos? Comienzo con lo bueno. Los fundamentos ya sostienen la calificación del Perú a BBB estable. La deuda pública moderada, fuertes regímenes de macropolíticas y también de la independencia del Banco Central, capacidad de responder a la inflación y también importante la posición de ser acreedor neta externa a cambio de otros compradores BBB con una posición de deuda neta externa, deudor externa neta. Entonces un estado de balance externa y finanzas públicas todavía muy sanas y también un colchón de reservas internacionales fuertes. Estos factores son fortalezas crediticias para el Perú. Sin embargo, como señalamos en el informe de investigación reciente, el tumulto político está comenzando a socavar las perspectivas de crecimiento del Perú, especialmente la confianza privada para la inversión. Por disrupción minera, dificultad de lanzar los proyectos APP, disrupción de burocracia e incertidumbre política general. La cuenta corriente está ancha en línea con otros socios de la región, pero menor cubierto por inversión extranjera este año, generando presión ligera en las reservas durante el primer semestre. Esto es un cambio de años pasados recientes. Entonces, los cuentos son fuertes ahora, pero estamos viendo algunos incrementos de riesgo. Ahora, el reporte de Fitch dice también en otra parte, el perfil y la frecuencia de los conflictos sociales mineros también han reducido la confianza en las perspectivas de la exportación de minerales. Como resultado de estas tendencias, dice Fitch Ratings, hemos reducido, o sea, dice a título personal, Fitch Rating, hemos reducido nuestras previsiones de crecimiento económico y ampliado nuestra expectativa de déficit en cuenta corriente para los años 2022 y 2023. En otras palabras, pregunto, Fitch Ratings considera que los conflictos sociales y las paralizaciones forzadas que ha sufrido la minería peruana en los últimos meses están empezando, Kelly, a frenar o retrasar las inversiones en este sector clave de nuestra economía? Algunos proyectos como Quellaveco avanzan. Estos ya en construcción o ampliación. Comenzando con la administración de PPK y Odebrecht, nuestros colegas en Fitch vimos más juntas cooperativas postergar decisiones de nueva inversión por la incertidumbre política. Pero esta es una tendencia que tiene casi más que 5 años.
También el tamaño promedio de nuevas minas es menor que hace 15 años en su pico de inversión. Entonces, estos factores, dado la importancia de cobre en la economía, afectan los niveles de inversión y flujo de inversión por la economía y perspectivas de crecimiento. Ahora, empezamos a hablar al revisar el informe, el reporte, perdón, de septiembre de Fitch Ratings sobre el Perú, que también obviamente le da un vistazo al tema político y dice textualmente: la alta rotación del gabinete del actual gobierno, del presidente Castillo, las tensiones ejecutivas con el Congreso y varias investigaciones en torno a la oficina presidencial han sostenido el tumulto político y han reducido la confianza empresarial a niveles bajos. Kelly, esto quiere decir que las permanentes peleas entre el gobierno de Castillo, el Congreso, las investigaciones fiscales al presidente, las amenazas de vacancia presidencial o cierres del Congreso o adelanto de elecciones inclusive, ¿están realmente preocupando a los inversionistas para la toma de decisiones y para invertir en el Perú? Desde lo que vemos, como antes, durante la administración de TPK, era ruido político y la economía y la inversión seguía en gran parte y el ritmo económico de crecimiento era más alta. Pues ahora la confianza, parte de la caída de la confianza estaba incluida y los desafíos de gobernabilidad están incluidos en nuestras expectativas más suprimidos de crecimiento. Pero lo preocupante, y señalamos en el informe, es que la confianza este año queda muy pesimista y no recupera la inversión, y ahora el menor desempeño de cobre, precio de cobre por hecho de demanda internacional, detraen de las expectativas de crecimiento. 2% del crecimiento anual del PIB es ok, pero no es el 5% anual lo suficiente para generar nuevos empleos y más crecimiento de mayor calidad y trabajos de mayor requisito de educación y talento humano que impulsa más en inglés y mayor crecimiento a plazo en otras industrias. Ahora, el tema siguiente, ¿no? A pesar de todo lo que estamos conversando, también hay, digamos, lados positivos que reconoce Fitch Ratings en la economía peruana. Y dice textualmente: la deuda pública moderada de Perú, el sólido marco de política macro y el estado de acreedor externo neto son fortalezas crediticias de la economía peruana. Pero la pregunta a estas alturas es si creen ustedes que esto es suficiente para que el Perú esté, por ejemplo, listo a enfrentar otra pandemia, o sea, otra digamos, emergencia sanitaria, o un evento climático, o la recesión que se anuncia en el mundo. O sea, ¿alcanza esa salud macroeconómica para soportar o tenemos que hacer cambios? El desempeño económico no es el factor a impulsar para la calificación por el momento. Los fundamentos son ahí y son suficientes, pero que no vemos presión en nuestro modelo ahora. Pero con menor crecimiento, los riesgos aumentan frente a otros choques o desastres, choques de precio de cobre negativa, caída del precio de cobre, o desastres naturales o otros choques como la pandemia. Entonces, los fundamentos son ahí, pero hay menor colchón del estado de balance del gobierno, de las finanzas públicas para enfrentar nuevos choques por usar el FEF. También si corren riesgos de la cuenta corriente y dependiendo de la calidad todavía alta de financiamiento de la cuenta corriente que está ligada con inversión extranjera directa, si
entran más flujos de capital de corto plazo y deterioro las cuentas externas, ese empieza a introducir más riesgo crediticio por al lado del soberano. Y también las instituciones políticas son importantes para enfrentar nuevos choques. Inversores son cada vez más preguntando, rogando más información de ESG. No está involucrada el E y S directamente en nuestros criterios, pero tenemos el G, la gobernanza que monitoreamos en de nuestra calificación. Pero esta capacidad de responder a desastres ambientales, sociales, tal como la pandemia, son importantes cada vez más buscados por información y el track record para inversores. Es una tendencia muy importante en el mercado, sobre todo de bonos corporativos, pero llegando rápidamente del mercado de soberanos también. Digamos, Kelly, tratando de resumir el amplio reporte muy bien fundamentado, muy equilibrado de Fitch Ratings de septiembre, digamos, tratando de resumir, y dime si este resumen encaja con lo que ustedes piensan. Diríamos que Fitch Ratings considera que la incertidumbre política, sumada al debilitamiento institucional que sufre el Perú, pueden poner en riesgo la llegada de más inversiones y con ello reducir aún más las perspectivas de crecimiento del PIB o PBI, a pesar de sus buenas calificaciones macroeconómicas y sus riquezas en materias primas? Y para ahora vemos que la calificación de BBB estable está apoyado por los fundamentos y el crecimiento es ok en más que 2% del PIB este año, pero si queda en esta tendencia de reducir el crecimiento, hay mayor riesgo y vulnerabilidad de choques del lado fiscal, externo, sobre todo. Y una lección importante de la pandemia que todos aprendimos que la estabilidad macro no es suficiente para crecer. Se requiere instituciones políticas y capacidad de responder no solo a choques, por hacer microreformas y implementar pasos de inversión y otras decisiones y espacio para gobernar. Eso es un cambio importante que hemos visto en los últimos años respecto del Perú, y sigue como un riesgo económico, pero también en capacidad de cómo generar nueva inversión, nuevo crecimiento del Perú. Uh-huh. Kelly, te planteo la última pregunta, ya volamos en el tiempo y te agradezco por supuesto esta deferencia para nuestro programa Tierra Adentro. Primera vez que Kelly Bisset-Tom, analista de Fitch Ratings para las Américas, aparece en televisión nacional y nos da un tremendo gusto que sea en este programa. La última pregunta tiene que ver con el hecho siguiente. En el reporte de abril, ustedes le dieron calificación BBB con perspectiva estable al Perú y eso lo han mantenido en el reporte de septiembre, contrario a lo que podría pensarse acá, que se vive un caos político tremendo. ¿Hay alguna posibilidad, Kelly, hay alguna posibilidad de que esta calificación sea cambiada? ¿Qué tendría que pasar para que Fitch Ratings baje de calificación al Perú? Del lado pesimista, para empezar, el Perú tiene compañía bastante amplia global, con desafíos de gobernabilidad o movilizaciones masivas. Tailandia está en la categoría y otros países que muestran brechas socioeconómicos y estabilidad política. Y entonces esta es parte incorporada en el nivel de la calificación de BBB, a lo que anticipamos y vimos más consistente con el cambio extraordinario de presidentes, también de la elección del nuevo Congreso, con Vizcarra, el expresidente Vizcarra, perdón. Entonces,
parte de los desafíos de gobernabilidad están incluidos, pero sí hay más spillover, negative spillovers, de desbordes negativos, de desborde de estos ruidos políticos, tumulto político en la economía, en la inversión extranjera, en las cuentas externas de la cuenta corriente, calidad de financiamiento. Si vemos más destrucción de exportaciones a nivel con más pico que hemos visto este año con las bombas, por ejemplo, y otras minas. Si sigue la destrucción de inversión, este desbordamiento puede afectar, imponer, creo, más ligeramente presión negativa en la calificación, pero también se debilita la capacidad del Estado de responder a choques que son inevitables por desastre natural, más desafíos climáticos. Entonces, esta institucionalidad también es una preocupación, sobre todo por el espacio de generar consenso para las políticas que pueden generar más crecimiento y avanzar la agenda de inversión y crecimiento, pero también en las funciones básicas del Estado. Y capacidad de responder a el próximo crisis. Y eso puede producir más respuestas fiscales, pero también socioeconómicos y sociales, sobre todo. Entonces, es difícil para definir un escenario preciso y eso tiene que ver un poco porque tenemos un modelo que la economía influye mucho, pero en deterioro sostenida de las instituciones políticas que año tras año no se resuelve y genera consenso para la política, capacidad de implementar la política a ese nivel de inestabilidad política puede generar nuevos desafíos. De acuerdo, de acuerdo. Y Fitch Ratings va a estar muy atento, como siempre, a lo que pasa en el Perú. Kelly Bicet Tom, muchas gracias por este contacto con nosotros en exclusiva en Tierra Adentro. Espero tener la oportunidad de volver a conversar contigo en los siguientes meses, quizá cuando se dé el siguiente reporte en abril. Muchas gracias y buenas noches, Kelly, hasta Nueva York. Buenas noches. Mil gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bien, esta ha sido la conversación con Kelly Bicet Tom de Fitch Ratings. Nos vamos de inmediato a la primera pausa del programa. Nos vamos con nuestra bolsa de trabajo y luego regresamos. Tenemos varias entrevistas para ustedes que estoy seguro serán de su interés. Volvemos de inmediato. Después de la entrevista exclusiva al inicio del programa con Kelly Bicet Tom, analista de Fitch Ratings para las Américas y todo lo que ha dicho, que es muy interesante, vamos a conversar de inmediato con Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, ex ministra, una mujer con mucha experiencia, una empresaria, yo creo que una digna representante del empresariado, para intercambiar algunas ideas, no solamente sobre lo que ha dicho Fitch Ratings, sino también sobre lo que está pasando en el Perú. Esta entrevista llega gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Bien, estamos efectivamente acompañados por Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Bienvenida al programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre domingo es pesado en la noche. No, pero... encantada, Oscar, estar contigo y con todos los televidentes, ¿no?, de este programa Tierra Adentro. Muchas gracias. Gracias a ti. Cayetana, Kelly Bicet Tom, analista de Fitch Ratings, con la que hemos conversado para las Américas, nos acaba de confirmar algo que venimos diciendo casi solitariamente en este programa, y es que la guerra abierta entre el Ejecutivo y el Parlamento
momento nos está llevando a una catástrofe política, pero también nos está poniendo en riesgo económicamente. La pregunta es a la líder empresarial, ¿no crees que ha llegado el momento en que el empresariado, en vez de, como algunos lo ven, sumarse a un lado del espectro político, junto a la derecha, a la ultraderecha, que pide vacancia, debería más bien ser el fiel de la balanza que debería llamar a la ponderación, a la ecuanimidad? A ver, yo creo que el empresariado no está con la ultraderecha, al contrario, el empresariado sigue trabajando, sigue tratando de invertir justamente para lograr que nuestros ciudadanos puedan seguir teniendo trabajo, que es lo más importante y es lo que reclaman, Oscar, ¿no? Entonces no es que el empresariado esté con uno o con otro lado. Lo que el empresariado reclama es que haya un clima de estabilidad y de confianza. Lo que se ha perdido es la confianza. Y lo que está pasando además es que para poder invertir requerimos un marco de estabilidad y de seguridad jurídica. Y lamentablemente las normas que se han venido dictando no te dan ese marco de estabilidad. Hemos visto la norma, por ejemplo, de tercerización, que es una norma inconstitucional y que pone en riesgo no el trabajo ni de la grande empresa, está afectando a la pequeña y mediana empresa. En minería, que es un sector que tú conoces muy bien, todos los trabajos, la mayoría de los trabajos especializados los dan la micro y la pequeña empresa. Justamente Ana María Choquehuanca señalaba con cifras muy concretas cuántas microempresas se van a ver perjudicadas por esta norma. Entonces, cuando no hay un clima de seguridad y confianza, la inversión se retrae. ¿Y por qué se retrae? Porque se pone en riesgo esa inversión y porque además recordemos que los inversionistas están mirando a todos los países del mundo, no solamente al Perú. Entonces los capitales se van a aquellas plazas que le dan una mayor seguridad y confianza, que es lo que justamente comentaba la especialista de Fitch. Ahora, ¿no? ¿estamos de acuerdo en eso? En este programa hemos entrevistado y hemos hablado del tema de la terciarización que nos preocupa seriamente. La crítica está y tiene que estar. Yo me refería al hecho de que, digamos, estamos ahora entre vacancia, no vacancia, hacer el Congreso. Pregunto, ¿deberíamos sumarnos al tema de la vacancia o tratar de más bien obligar a nuestros políticos a que se sienten y dialoguen? ¿Por qué? Porque lo dice Fitch Rating, no lo digo yo. La macroeconomía peruana sigue gozando de muy buena salud. O sea, tenemos cosas muy buenas y lo que le preocupa a Fitch Ratings, no a un lado de la política, es, oye, si siguen cambiando gente, sacando presidentes, van a estar peor. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día es que creo que ya vamos por el ministro número 65 en un año. Sí, claro. Entonces, cada semana se cambia un ministro en Perú. Ni se hable de los viceministros directores, es un caos. Entonces, eso es lo que retrae, ¿no es cierto?, la inversión, porque entonces no hay interlocutores en el gobierno, no hay con quién conversar, los ministros, viceministros cambian y lamentablemente han habido muchos ministros y viceministros. Bueno, tenemos un ministro fugado, un viceministro que acaba de salir por una sentencia de 6 años. Eso no te da, pues, Oscar, un clima adecuado para poder realizar una inversión. Creo que no estamos en un momento de vacancia, o cierre de Congreso, ¿no? Creo que tenemos que mirar lo que necesita el ciudadano de pie. El ciudadano de pie necesita ese clima de estabilidad, necesita esas inversiones, porque como también, ¿no es cierto?, lo decía el ministro de Economía hace poco, y por eso es que ha lanzado su programa Impulso Perú, es que si no crecemos, los jóvenes que van a ingresar al mercado laboral no lo van a encontrar, Oscar. Ese es el gran drama por el cual venimos atravesando. Por eso, ¿no? pero insisto en ese tema. Estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero insisto en el tema. El tema es, ¿estaríamos mejor vacando al presidente? ¿Tú crees que estando un año en incertidumbre entre quién entra, si entra Dina y Dina, si se queda la señora Boluarte o la sacan también, ¿crees que eso es bueno? ¿Es mejor o peor que lo que tenemos ahora? Mira, yo sé que es difícil, ¿eh? Yo sé que no es tan fácil la respuesta. Yo creo que es un tema que no nos corresponde a los empresarios, es un tema que le corresponde, ¿no es cierto?, al Congreso en función, ¿no es cierto?, de las evidencias que existen, determinar si hay una vacancia o no. No es un tema del empresariado, el empresariado sigue trabajando. Puede parecer una pregunta malvada, pero tú eres una persona seria. ¿La economía peruana estuvo peor con el primer gobierno de Alan García o con este gobierno? Mira, recordemos que los 2 primeros años
de Alan García, y yo los hemos vivido, Sí, sí, claro. fueron años que no fueron malos. El año 87 comenzó la debacle y todos lo hemos vivido y terminamos con una hiperinflación monstruosa más terrorismo. O sea, no se puede comparar. Yo creo que son dos momentos completamente distintos. Creo que el Perú tiene todas las condiciones para tener, ¿no es cierto?, una economía bastante sana y sí podríamos tener un crecimiento económico más allá del 3%, ¿no? Tranquilamente podríamos crecer a 5%. Hemos desperdiciado, Oscar, un año en que los precios de los minerales habían llegado a un precio récord y hemos desperdiciado esa oportunidad y la seguimos desperdiciando porque el gobierno, y hay que decirlo así, no está tomando cartas en el asunto respecto a los conflictos sociales. Ha dejado solo al empresariado. ¿Y eso qué hace? Hace que los proyectos mineros no se puedan desarrollar y eso afecta directamente a la economía. Y cuando decimos a la economía no me estoy refiriendo a los empresarios, nuevamente me refiero al ciudadano, al joven que no puede, que sale a estudiar y no encuentra un trabajo. Entonces, por eso es que es tan importante poner el ojo en quien está gobernando y decir las cosas que tienen que mejorar justamente para poder salir de esta crisis, ¿no? Los sectores que sostienen el Perú, vamos a hablar claro, son la minería, la pesca y la agroindustria. Básicamente son los que mejor les va, los que nos hacen quedar bien fuera. ¿Están preparados estos sectores, y tú representas a uno de ellos, para vivir con y sin Pedro Castillo? A ver, todos los sectores estamos preparados para seguir trabajando siempre y cuando haya un clima de estabilidad, Óscar. O sea, eso es lo más importante. ¿Por qué crees? Donde hayan reglas claras, ¿no? Creo que eso es lo fundamental, donde haya predictibilidad. Cuando eso se rompe, ningún sector puede seguir avanzando, sea minería, sea pesca, sea agroindustria, sea turismo, que es otro de los sectores importantes y que ahora, ¿no es cierto?, está pasando por una situación bastante delicada. Yo lo que te podría decir es que no hay ninguna desesperación por parte del empresariado, porque si hubiera esa desesperación, no seguiríamos, ¿no es cierto?, trabajando ni avanzando. Estaríamos completamente paralizados y no es el caso. Y te lo demuestro con la cifra, ¿no es cierto?, que Perú va a crecer este año 3%. Entonces, eso no hay un tema de desesperación. Lo que hay es un reclamo a que las cosas se den de una manera adecuada. Lo que el empresariado reclama, como lo reclama el ciudadano de a pie, es que no haya corrupción, que no haya inseguridad, que uno pueda salir a las calles y que no te arranchen a tu bebé, como ha pasado el día de ayer, ¿no? Que si se ofrece que se va a dar una dotación de dinero para la lucha contra el cáncer de los niños, se haga y no sea un engaño. Eso es lo que todos reclamamos, no es un tema del empresariado. El empresariado es parte de la ciudadanía y todos reclamamos, creo, lo mismo, que haya URIA para los agricultores, tercera licitación. Lo mínimo. Que eso es lo mínimo. Claro que uno espera. Y además hay que decirlo, la URIA no es para el agroexportador, ¿no es cierto?, que tiene... Son para los paperos, etcétera. Es para la gente. Es para el micro, para la pequeña agricultura. De eso estamos hablando y son ellos los que se van a quedar sin fertilizantes y son ellos los que se van a quedar, lamentablemente, por una ineptitud, se van a quedar sin que puedan producir lo que deberían haber producido. Dos últimas preguntas. El sentenciado Antauro Humala acaba de salir, ¿no es cierto?, de la cárcel después de 17 años y acaba de dar un mitin multitudinario, al parecer, en Andahuaylas. Obviamente su discurso es antisistema y demás. Yo creo que esa liberación creo que es bastante cuestionable. Sí, creo que hay que revisarla. Creo que hay que revisarla, ¿no es cierto?, para ver si se ha cumplido con todos los requisitos y deberíamos ser muy prolijos en revisarlo, ¿no? Eso es punto uno. Y punto número dos, yo creo que es una ofensa a los familiares de los policías que fueron asesinados, porque hay que decirlo así, por este sujeto, que se haya ido a la comisaría de Andahuaylas a hacer, ¿no es cierto?, el mitin. Y en tercer lugar, en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que creo que todos los ciudadanos deberíamos reclamar que se ponga en agenda. Es un proyecto del congresista Anderson que lo que establece es que ningún sentenciado por secuestro o por homicidio pueda ser candidato presidencial. Ojalá que el Congreso de la República lo agende de inmediato. Digamos, pero tienes claro que la
las peleas intestinas, ¿no?, a muerte, irreconciliables al parecer en este momento, entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿le están llenando las plazas? ¿Y que pueden llenarle más plazas a Antauro? Contra lo que tú y yo obviamente queremos o pensamos que es bueno para el Perú. Eso está claro, estamos de acuerdo. Pero ¿no crees que por eso mi insistencia en este tema, ¿no crees que le estamos haciendo el juego? ¿Que los políticos peruanos le están haciendo el juego? Yo creo que la liberación de Antauro Humala, y lo voy a decir a título personal, ¿no es cierto?, es parte de una estrategia. Libero, ¿no es cierto?, a alguien que pueda parecer peor de lo que soy yo. Y lamentablemente estamos jugando con las instituciones para un juego político, ¿no? De acuerdo. Te agradezco como siempre la claridad. Bueno, eres una digna representante del empresariado. Y la sinceridad. Y eso es bueno y así tiene que ser. Espero tenerte en otra ocasión aquí para seguir conversando. Pero te agradezco mucho la sinceridad y la claridad en las respuestas, efectivamente. Lo que queremos aquí, porque acá no estamos, como entenderás, promoviendo ni mucho menos a Castillo ni defendiéndolo, lo que queremos es que hay que entrar a un proceso en que tenemos que conversar. Y lo que acabamos de hablar con la analista de Fitch nos dice que no estamos equivocados, que el yo te mato, tú me matas. Ahora me decía alguien, se viene la venganza de Acuña. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a parar? Mira, tú mencionabas que el Perú había salido de una serie de crisis, ¿no? Y es absolutamente cierta esa apreciación. El Perú ha salido de muchísimas crisis y en el año 2000 el Perú salió de una crisis política bastante profunda cuando todos los partidos políticos se sentaron en la mesa y diseñaron una salida constitucional y democrática. Creo que esa es la salida y creo que a eso seguramente también se referiría Fitch, ¿no? De acuerdo. De tener una salida siempre dentro del cauce constitucional, que es lo importante. De acuerdo. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Quédate conmigo, nos vamos al corte. Señor director, vamos a adelantar el corte. Nos vamos obviamente con nuestro segmento Volver al Futuro. ¿Saben ustedes en qué año las impresoras 3D van a poder imprimir material orgánico? Bueno, muy pronto, más pronto de lo que ustedes creen. Después regresamos con dos tremendas entrevistas. No se vayan de tierra adentro. Bien amigos, hoy 11 de septiembre, aquí en Tierra Adentro, entramos de inmediato al tercer y último bloque del programa y lo hacemos yéndonos hasta Nueva York para el segmento Desde Wall Street, que llega como siempre gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Y ya estamos con José González, como todos los domingos, desde Wall Street. José González, les recuerdo, es Managing Partner de GCG Advisors en Nueva York. José, buenas noches. En el primer bloque, no sé si llegaste a ver, en el primer bloque tuvimos una entrevista exclusiva con Kelly Bissett Tom, analista de Fitch Ratings para las Américas, o sea, la persona que tiene que ver directamente con la evaluación, por ejemplo, de Perú. Y ha sido muy interesante. Solo resumiendo, quizá lo más saltante para tu comentario es que ha confirmado lo que Fitch Ratings ya dijo, pero ya lo he dicho verbalmente ahora, y lo que hemos hablado contigo desde hace meses, y es que el cobre se ha convertido en un componente esencial para medir el desarrollo y crecimiento o no de la economía peruana. Es correcto, Oscar, y felicitaciones por la entrevista. Kelly es una de las personas más importantes y relevantes para los inversionistas internacionales cuando se trata de medir los riesgos que implica invertir en el Perú. Vi la entrevista completa y como lo que tú señalabas ya señalaba, el reporte es prácticamente un reporte sobre el cobre, titulado Lo que los inversionistas quieren saber. Perú arranca hablando que la producción de cobre ha caído de su pico en marzo y en virtud de los conflictos sociales, a pesar de que nuevas minas han entrado en fase de producción. Habla de la parálisis política y su erosión en el clima de inversión y el tumulto político que han abatido las perspectivas de crecimiento económico, a pesar de lo cual los proyectos de cobre siguen avanzando. Y dice que la desaceleración global tendrá reverberaciones negativas en los ingresos cupríferos peruanos y su economía, con la caída de las cotizaciones del cobre afectando la cuenta corriente en el primer trimestre ya y en los trimestres siguientes.
enfoca el corazón del reporte en los riesgos que enfrentan las exportaciones del cobre y las compañías que califica la compañía, las que mantiene de estable y positivo, como te dijo Kelly. Este reporte de Fitch vincula directamente las dinámicas políticas y sociales a la inversión, producción y exportación de cobre y al destino de la economía peruana. La partida de nacimiento del Perú, que ya existía, pero hoy es reconocida por Fitch como un país cuprífero, es formal. Por lo tanto, esto tiene que ver directamente con lo que dijo hace pocos días también Goldman Sachs, el banco de inversión tan importante en el mundo. Dijo, resumiendo, olvídense de la recesión y compren minerales. Claro, que estaba diciendo en realidad compren cobre. ¿Es así? Exactamente, porque lo que acabamos de discutir, lo que acaba de decirte Kelly en la entrevista, lo que acabamos de mencionar en la pregunta anterior, y lo que está sucediendo en el caso peruano está sucediendo a nivel general en los metales industriales. A pesar de la caída en los precios en los últimos meses por temores recesivos, todos los productores mineros te dicen que las condiciones materiales en la industria minera no justifican la corrección en las cotizaciones en la medida que hay bajos inventarios, baja producción, reservas decrecientes, ausencia de proyectos de envergadura, además de temas políticos y sociales en países productores. No es solo un caso peruano, se está discutiendo una reforma de beneficios indígenas en el Ecuador, hay propuestas fiscales en Chile y en Colombia, olvidémonos del África o de Rusia, o lo que está sucediendo en China, y lo dice Kelly. Kelly te dice que la perspectiva es que los precios deberían mantenerse como están este año y el próximo. No habla del 24 porque toda la industria está convencida que por el 24 se recuperan los precios y se deberían mantener altos y estables por una década después de eso. De ahí la recomendación de Goldman Sachs. Bien, muchas gracias, José. Hoy día nos gana el tiempo, pero hablamos de todas maneras el próximo domingo. Muchas gracias. Ese fue José González desde Nueva York y nos vamos de inmediato con la entrevista del cierre que llega como siempre gracias a Lavalier. Bien, en la entrevista de cierre contamos con el ingeniero José de Pierola. Él es experto en asuntos hídricos y hemos querido invitarlo hoy justamente porque un tema recurrente cuando se habla de la minería, por ejemplo, ingeniero de Pierola, es el tema de la cabecera de cuenca. Y la primera pregunta a boca de jarro es, ¿existen las cabeceras de cuenca o son un mito? Interesante la pregunta. He estado revisando información de diversas fuentes y una legislación específica sobre cabeceras de cuenca no existe. Lo que hay es un análisis de vulnerabilidad a nivel de cuenca en su conjunto. O sea, no es solamente la cabecera, sino la cuenca en su conjunto. Y eso básicamente porque estamos frente al tema de cambio climático, estamos frente al estrés de uso de agua por diversas actividades y entonces hay países, bueno, se ha hecho estos trabajos en Estados Unidos, en Chile, también aquí en América Latina para ver el impacto del Niño, pero como cabecera de cuenca, no. Esto surge en el Perú el año 2009, como sabes, con la Ley de Recursos Hídricos, el artículo 75, en la que introduce el concepto y lo introduce a la ley sin definirlo previamente. O sea, habla de cabecera de cuenca, pero no está definido. O sea, es una definición que después viene como consecuencia de que estaba un poco media indefinida la cosa, aparece el año 2017 un decreto ley que comienza a crear una comisión para que se identifiquen los procedimientos, las normas que permitan identificar, caracterizar y zonificar cabecera de cuenca. Entonces, es un proceso básicamente nacional, ¿no? Ahora, ingeniero Pierola, usted es posiblemente uno de los que más sabe de estos temas en el Perú. ¿En qué parte del mundo se acepta el tema de cabecera de cuenca como un argumento para paralizar un proyecto minero, petrolero o energético? Bueno, evidentemente que no hay. No. O sea, el único país que podría ser, y que está cerca a nosotros, que es Chile, no lo tiene. O sea, esto es un argumento específicamente traído forzadamente hacia la legislación
Y creo que ahí hubo un error que ahora tiene que corregirse de alguna manera. En este momento, el ANA ya ha hecho un procedimiento para caracterizar, a partir de lo que se estableció en este decreto ley del 2017, la vulnerabilidad de las cuencas, de las cabeceras de cuenca. Han establecido unos procedimientos bastante teóricos que, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, pero que van al tema de la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad en cabecera de cuenca sería una novedad porque evidentemente, como mencioné, no se plantea a una zona específica, sino en general para una cuenca y para efectos como el cambio climático o el sobreuso de agua en general en una cuenca, ¿no? Según cifras oficiales de la Autoridad Nacional del Agua que usted acaba de mencionar, en lo que es el agua disponible en el Perú, y acá tenemos un cuadro, señor director, la minería usa menos del 1% versus la agricultura que usa el 69%. ¿Por qué a pesar de esta realidad contundente se sigue repitiendo, políticamente quizá interesadamente, que la minería deja sin agua a los agricultores? Bueno, ese es un argumento que no tiene evidentemente base. El problema está en que no hemos logrado identificar a las actividades económicas como actividades que comparten el agua en la cuenca. La minería está haciendo un esfuerzo muy grande para poder no solamente pensar en el agua que ellos utilizan o que la minería utiliza, sino la que se utiliza en toda la cuenca, porque en la cuenca hay usuarios. Está el usuario agrícola, que usted menciona, que es el que mayor utiliza, y también hay que remarcar que lo hace con una eficiencia muy baja, 35 hasta 40%, y también faltan estudios en el Perú que identifiquen claramente eso, y después está el uso poblacional. Entonces, el uso poblacional está en 11, 12%, de tal manera que es un valor intermedio entre minería. Pero minería, el gran tema, más que la cantidad de agua, también está asociado, mucha gente tiene esa idea de que la minería contamina. Entonces, ese es el otro tema que hay que trabajar y hay que hacer mucho esfuerzo en mostrar las acciones que hace la minería para que ese mito no permanezca, no continúe. Ingeniero Perola, en este programa hemos tenido al ministro de Agricultura o de Agro y Riego, ¿cómo se llama ahora? De Agricultura, para que lo entienda la gente. Le dijimos, oiga, hay que cambiar al al jefe de la ANA, porque el jefe anterior no tenía nada que ver, no conocía nada del tema, ni su gerente general. Acaban de nombrar al nuevo y ahí vemos la resolución. ¿Cuál es su opinión, usted que conoce el sector, sobre este nuevo designado como jefe de ANA? Mire, yo creo que es un paso hacia adelante. Es un tema que permitirá recomponer varios temas que tenemos que resolver en el agua. Muchos colegas, y yo también conozco de los problemas que han habido con la última gestión ANA, pero felizmente también está el ingeniero Juan Sevilla Gilovenster, que fue jefe de la ANA, es una persona con mucha capacidad y gerenciamiento, sobre todo en el tema, y conoce el tema. Otro tema que es importante, que no quiero dejar... 30 segundos, por favor. No quiero dejar de mencionar. Yo considero que el jefe de ANA debe ser nombrado por concurso público y por un plazo por lo menos de 5 años, como lo hacen otras entidades del Estado, para asegurar continuidad y que haya una política de sostenibilidad en el manejo de las políticas de agua en el país. De acuerdo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Espero tenerlo nuevamente. Por supuesto. El agua es un tema que siempre va a ser noticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédese conmigo, por favor, para despedir el programa con la frase de este domingo. Escuchen. El correcto funcionamiento del Estado depende del correcto funcionamiento de los individuos y no al revés. Es lo que dice Jordan Peterson. ¡Cuánta verdad! Escuchen, señores del gobierno, escuchen, señores parlamentarios, escuchen, señores alcaldes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos tenido varias entrevistas, todas muy interesantes. El próximo domingo, la hora 7 de la noche. El canal ATV+, el programa Tierra Adentro. Quien les habla, Oscar Díaz, les dice hasta el próximo domingo, si Dios quiere.